Ok. Señores, tengan muy buenas tardes. Damos inicio a nuestro programa Un Diálogo Democrático Directo. Un diálogo democrático directo tiene como objeto primigenio dar cumplimiento con la oportunidad de que todos y cada uno de los peruanos en el exterior tengan y cuenten con la información más adecuada y directa por parte de los expositores, por parte de los candidatos. En la presente oportunidad, el candidato, el abogado Julio Zelaya, candidato del partido Fuerza Popular, con el número 3, ha tenido a bien a invitar al candidato por Lima, con el número 5, al doctor Víctor Paredes Guerra, quien fuera otrora ministro de Salud. La ventaja de este tipo de oportunidad es como públicamente lo expresé. Le agradecía a usted el talante político que usted mostró cuando un simple elector, porque quien le habla no representa a los medios de prensa. Quien le habla no es ni una radio, ni un canal de televisión, ni algún medio de propaganda. Más aún en los tiempos actuales, donde a la internet se la está satanizando, como que están promoviendo el tema de las fake news o las informaciones falsas. Y ahí el por qué quien les habla vio por conveniente invitar y conocer, un poco soltar el guante, ¿no? A ver quién lo coge. Tuve la suerte, por decirlo así, de que ya el guante lo cogió un valiente, y ese valiente ha sido usted. Usted tiene todo el derecho a expresarse y más aún a tomar la posta y expresar qué es lo que usted plantea, quién es usted, y la parte de las preguntas la podemos relevar, porque este es un plan, o este es un programa que lo que pretende es ser libre, que tú te expreses tal cual eres, porque de igual manera lo vas a hacer frente al Congreso de la República. Así es. Entonces, sea usted bienvenido y escuchamos su presentación. Bueno, ¿quién es Julio Zelaya? Soy un limeño, nacido en la misma capital y criado en dos barrios tradicionales, los Barrios Altos y el Rima. Mi juventud fue de trabajo, trabajé desde los 14 años, fui institucionalista también desde los 14 años y estudié Derecho y Ciencias Políticas en San Marcos, estudié conciliación extrajudicial y estudié una maestría en lengua y literatura hispanoamericana. Vine a Estados Unidos cuando el Perú ya estaba arreglado por el presidente Fujimori. Llegué en 1997 y actualmente estoy establecido en el estado de New Jersey, Estados Unidos, Norteamérica. Y aquí también he desarrollado una vida institucional activa. Participé activamente en los diversos foros que se hicieron tanto en Lima como en Nueva Jersey y en Nueva York para la creación del Distrito Electoral número 27, que nos ha otorgado estas dos curules por ahora. He asistido a congresos, a reuniones al respecto. He participado también en 3 consejos de consulta. Fui integrante del primer consejo de consulta que se instituyó aquí en New Jersey. Como les decía, estudié Derecho y Letras, Derecho y Ciencias Políticas en San Marcos. Estudié conciliación extrajudicial, soy conciliador. Y estudié una maestría en lengua y literatura hispanoamericana en la Universidad de St. John's, en Nueva York. Eso me permitió inmiscuirme en el mundo literario. He escrito 3 libros y he representado a Perú en varios eventos internacionales de literatura.
Cuando llegué aquí a Estados Unidos, inmediatamente me involucré en el acontecer de la comunidad. Lógicamente tuve que trabajar haciendo de todo. Trabajé en muchas posiciones, pero me di tiempo para inmiscuirme en la comunidad. Y es así como participé en los consejos, en 3 consejos de consulta del consulado de Paterson, New Jersey. Y también participé en varios eventos que buscaban la creación del Distrito Electoral número 27 para los peruanos del exterior. Estuve presente en 2 congresos en Lima, 3 en New Jersey y 1 en Nueva York. Y todo eso ha dado como resultado esta ley que nos está permitiendo postular ahora a los PECs, como le llamamos. Independientemente de eso, también he sido fundador y dirigente de algunas organizaciones, asociaciones civiles, comunitarias, religiosas, culturales, etcétera, tanto en Nueva York como en New Jersey, ¿no? Entonces, eso me permite a mí decir con propiedad que soy un auténtico peruano del exterior. Porque se da el caso, disculpen ustedes que así lo diga, que algunos partidos no han sido democráticos en este sentido, porque el espíritu de la ley buscaba esta representación para que los congresistas que los van a representar sean exclusivamente de peruanos del exterior. Sin embargo, hay un partido, por ejemplo, que sus 4 candidatos viven en Lima, trabajan en Lima, y nunca siquiera no han salido para ningún lado del extranjero. ¿Cómo pueden conocer eso, ellos la realidad nuestra? Imposible. Sin embargo, están postulando. Entonces, por esa razón yo digo que soy un auténtico candidato de los peruanos del exterior. Somos 4 candidatos por cada partido. De todos ellos, hacen un total de 74 por ahí, me parece. Y de todos ellos, los peruanos del exterior tendrán que elegir. Para eso, este tipo de eventos, como el que ha organizado don Manuel Aroni, sirven para que la comunidad pueda ver quién es la persona más idónea para ocupar estos cargos, ¿no? Para eso tendrán que ver si esta persona tiene la capacidad, tiene el profesionalismo, tiene la experiencia, tiene la honorabilidad y tiene el liderazgo, que es una cosa muy importante. Y sobre todo también si es político, porque recordemos que el cargo de congresista es un cargo político. Y las decisiones que se toman en el Congreso son decisiones políticas. Hay que tener cierta experiencia en eso, ¿no? Eso sucintamente una pequeña introducción. Podría decir mucho más, pero por el momento me quedo con eso. Espero que con esto que les he manifestado se hagan una idea del perfil con el que estoy apareciendo yo como candidato para los peruanos del exterior. Y quedo a la disposición de las preguntas que hubieran llegado por el chat o personalmente. Muchas gracias. Infinitamente agradecido, candidato Zelaya. Paso a dar lectura a las preguntas recibidas. ¿Cuál es su posición, señor Julio Zelaya, con respecto a los hechos vergonzosos de sus representantes de Fuerza Popular? Les recuerdo que tiene usted si por A o B no, tiene la opción de que su invitado, que es la misma oportunidad que va a tener el candidato Brito, que es la próxima reunión, pues bien, va a tener la opción de tener un invitado también, él mismo lo puede asistir, de usted considera tenerlo por válido o conveniente. Repito la pregunta para mejor entendimiento. ¿Cuál es su posición, señor Julio Zelaya, con respecto a los hechos vergonzosos de su representante de Fuerza Popular? La primera pregunta. Tiene 2 minutos, por favor. Bueno, eso no me va a llevar ni un minuto.
Ok. Porque no sé a qué hechos vergonzosos se refiere, en primer lugar. Tendría que especificarme. No sé a qué hechos vergonzosos ni a qué persona se refiere. ¿Cómo respondo? ¿Otra pregunta? Ok. ¿La vacancia del presidente Vizcarra fue un golpe o no? Para mí, no. Él ascendió, perdón, él fue vacado de acuerdo a la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en primera instancia no le dio le dio la razón a los que lo vacaron. Porque él no previó, él pensó que iba a salir a su favor. Sin embargo, el mismo Congreso que él creó fue el que lo vacó. Y la vacancia, para mi criterio, fue dentro de las normas que dicta la Constitución. No fue un golpe. Ok. ¿Está de acuerdo con la libertad de Alberto Fujimori? Sí, totalmente. Totalmente, por varias razones. ¿Ah? Por varias razones. En primer lugar, yo soy abogado, yo he leído su sentencia. Y en la sentencia no hay ningún elemento de convicción que lo hagan culpable. Solamente hay dichos, solamente hay declaraciones y nada concreto. Y hay un artículo del Código Penal que dice taxativamente, ni la propia confesión del inculpado puede servir de condena si es que no está corroborada con hechos. Y a él no le probaron ningún hecho. Han tenido que recurrir a una teoría mediata que se aplicó en la época de los nazis para poderlo sentenciar. Y es más, él ya estaba condenado antes del proceso, porque no se olviden ustedes de que el juez San Martín, que ahora acaba de ser sancionado con 30 días solamente de suspensión, antes de que se iniciara el proceso, ella estaba buscando cómo condenarlo. Y él recurrió a juristas de España para que le recomendara la mejor forma de encontrarlo culpable. Y ellos fueron los que le propusieron la teoría mediata. Antes que se iniciara el proceso, o sea que ya estaba condenado antes de que se inicie el juicio. ¿Se dan cuenta? Eso por un lado. Por otro lado, miren ustedes cómo están saliendo los terroristas indultados y cómo están saliendo indemnizados. Acaban de salir, por ejemplo, dos que cayeron en el Brain y por exceso de carcelería los han soltado. Imagínense ustedes todas las gollerías y las facilidades de las que Tiempo. gozan los terroristas. Sin embargo, el Tiempo. hombre que... ¿sí? Tiempo, si me disculpan. Ah, ¿Sigue pensando que los jóvenes que murieron en la marcha del centenario eran unas ratas? no, yo no he dicho nunca que eran unas ratas. Yo me refería al contexto general. Yo me refería a los que los provocaron. Porque los que los provocaron y que los asusaron para que vayan a las calles, eso sí, considero yo que fueron unas ratas. Y lo digo con nombre propio. Verónica Mendoza, Julio Guzmán. ¿Y por qué no han salido cuando han muerto esas cinco personas en el norte, por ejemplo? ¿Por qué no han vuelto a salir? Murieron esos dos chicos, que yo lamento mucho. Pero los que asusaron esa marcha no han dicho nada con los muertos del norte. ¿Ellos significan menos? Imagínense ustedes, no hay igualdad para medir las cosas. Y yo si en alguna oportunidad yo dije algo de rata, yo me refería a los que asusaron la marcha y que después se escondieron la mano. A eso me refería.
Esos chicos, lamentablemente, fueron inducidos a esto y encontraron la muerte, que todos lamentamos, yo también la lamento. Así como lamento también la muerte de los que fallecieron en el norte. Oiga, y usted, y algo raro, nadie lamenta la cantidad de heridos y de gente que ha quedado bastante mal de salud por parte de la policía. Nadie dice nada de ellos. ¿Acaso ellos no tienen derechos humanos también como tienen esos personas que murieron en las marchas? ¿Cuál es la diferencia? Al contrario, en vez de fortalecer a la policía y darle las garantías para que puedan llevar bien su función como preservadores del orden público, están en contra de ellos. ¿Qué piensa del fiscal Chávarri? El fiscal Chávarri es una víctima. ¿Y cuándo se convierte en víctima? Cuando él dice, voy a denunciar al señor Vizcarra porque tiene tantas denuncias. Ahí le tiraron la puntería. Y miren, la prensa todos los días le daban duro. Y ahora este señor que acaba de salir de Cuarto Poder, no me acuerdo cómo se llama, y que ahora está en Willax, no me acuerdo cómo se llama, bueno, X, el que salió de Cuarto Poder. Yo he escuchado sus comentarios, cómo despotricaba de Chávarri, porque tenían un mandato superior. Y cuando él se le ha volteado el mandato superior, lo han sacado del canal, pues no, y lo han sacado de Cuarto Poder. Pero yo considero que Chávarri fue una víctima porque se pronunció con respecto a que iba a investigar a Vizcarra. Imagínense ustedes cómo reaccionó Vizcarra cuando Chávarri sacó del cargo a sus fiscales estrellas. Se vino corriendo del Brasil porque sabía que si ponían otros fiscales iban a seguir lo que había dicho Chávarri, que lo iban a investigar. Esa fue la razón, ¿no? Así que yo considero que Chávarri ha sido una víctima. Y otra cosa, ¿quiénes lo han sancionado? Esa junta que ha creado Vizcarra, que ha nombrado Vizcarra. Ellos son los que han sancionado a Chávarri. Ese es mi criterio. Ok. Tenía todavía 20 segundos, pero ok. Bueno. Repregunta del chat. ¿Existen vínculos entre el señor... ¿qué dice acá? Espérate. Ya. Es medio más real la pregunta acá. ¿Existen vínculos entre el señor Chávarri y los cuellos blancos? ¿Qué piensa usted? Mire, con respecto a los cuellos blancos, yo tengo mi propio criterio. Los cuellos blancos han sido creados también profesamente. ¿Que hayan cometido delitos? Sí, se les tendrá que probar. Pero una simple conversación donde no se ventila nada en concreto no puede ser para vincular a una persona en un delito, pues. Chávarri no tiene nada que se le pueda probar, como sí se le puede probar al fiscal, al juez en España, ¿no? Pero Chávarri no. Yo pienso que él no está inmerso en ninguno de ese tipo de acusaciones como para poder integrar esa mal llamada cuellos blancos, que ha sido una creación profesa de gobierno. Ok. Así es. Tenía todavía 1 minuto 15. Bueno, no tengo mucho que ahondar en eso porque yo tengo mis criterios claros al respecto. Okay. ¿Qué piensa de la postura de Marta Chávez contra Fuerza Popular? Contra Fuerza Popular no creo que tenga algo, pero sin embargo, eso le demuestra a usted que en mi partido hay democracia y que se respetan las ideas y las posiciones de cada integrante de su bancada.
¿no? Si la señora Marta Chávez en algún momento se ha pronunciado en contra de algo que dispuso la bancada, es su opinión personal. Eso no la involucra ahí en contra del partido. Ese es un ejercicio de la democracia, ¿no? Así que, es más, ella, como dice, yo le he escuchado en las últimas declaraciones, yo no he renunciado a Fuerza Popular, yo sigo en Fuerza Popular, sigo siendo fujimorista, así lo dice ella. Entonces yo no veo que haya actuado en contra de Fuerza Popular. Puede haber actuado en contra de algún criterio, de alguna posición, pero no contra el partido. De tener que elegir entre el interés de su bancada versus el interés de sus electores, ¿por cuál se inclinaría? Bueno, ya he dicho, mi partido es democrático y han respetado la posición de Marta Chávez. Yo no creo que mi partido vaya a decidir algo en contra de mis electores. No creo. Yo soy disciplinado en ese sentido. Y si sucediera algo así, yo tendría que fijar mi posición y evaluarla previamente. Evaluarla. ¿Ok? Para eso soy político y yo por eso le digo, aquel candidato que pretenda llegar a congresista tiene que ser político, tiene que tener experiencia política, visión política. Si no la tienen, en este caso, por ejemplo, ¿qué haría? Yo sí sé lo que haría. ¿Ok? Tenía un minuto todavía. A ver, Bueno, otra. ¿Usted propondría a sus asesores o aceptará los que la bancada imponga? bueno, yo no me quiero dar de superestrella, pero yo tengo experiencia y quizás necesite pocos asesores, no muchos, pero eso los tendría que poner yo, de acuerdo a mis necesidades. Creo que así va a tener que ser. Y yo le digo algo, yo ya he sido parlamentario local, porque he sido concejal. En un consejo, el regidor, el concejal, elabora su proyecto de norma municipal, donde pone toda la parte positiva, considerativa y resolutiva. Luego la pasa a la comisión permanente, porque en los consejos también hay comisiones igual que en el Congreso, y eso se debate en la comisión del consejo. Y una vez que la comisión de consejo arriba a un acuerdo, Tiempo, lo lamentablemente. ponen al pleno del consejo, al pleno del consejo. Tiempo. Yo tengo esa experiencia. ¿Por qué la mayoría de los PECs deseamos más atención oportuna en los consulados y mejor trato? Bueno, efectivamente, usted ha dicho en la mayoría de los consulados, no todos, pero yo he podido captar, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, porque yo siempre he estado vinculado con amigos que viven en otras latitudes del mundo. Y siempre la queja preferentemente de los peruanos es con respecto a los consulados. Yo, por ejemplo, yo no me puedo quejar de los consulados, de los cónsules que hemos tenido aquí en New Jersey. Por suerte nuestra han sido, hasta ahora, nos sigue tocando buenos cónsules. Nunca han tenido ningún problema con nuestra comunidad, apoyan, trabajan con la comunidad, pero en cambio en otros sectores no. Yo hace poco también tuve una entrevista con la comunidad de peruanos de Brasil, ¿ven? Y ellos me presentaron unas quejas contra el cónsul de Brasil, de una parte, porque creo que ahí hay dos cónsules. Y eso, ¿a qué se refiere? Más que nada, no quizás al maltrato, pero sí a la atención tardía, a la atención, ¿qué le digo? Que no
no hace pues que el peruano se vea contento, complacido con el servicio que le brinda el consulado. Entonces, en el plan de gobierno de Fuerza Popular también está la mejora de los consulados. Y una de mis propuestas también es al respecto, ¿no? Para que el peruano que está en el exterior tenga una mejor atención, ¿no? Porque para que no solamente sea un tramitador de documentos, sino para que tenga que ver en sí con las necesidades de la comunidad. En eso estamos trabajando y bueno, seguiremos adelante y esperamos, mire, yo por ejemplo, dentro de mis planes de mi plan Bien, de mis proyectos, dentro de mis funciones de tiempo, fiscalizar, es precisamente esa, tiempo, señor Zelay. acoger las denuncias contra los cónsules y contra los embajadores y cualquier... Tiempo, señor Ok, Zelaya. ok. Disculpe. Bueno, continuamos. De usted ser elegido congresista, o de usted actualmente haber sido congresista en ejercicio, en este momento es lo que yo entiendo. Sí. ¿Cómo actuaría en la pandemia actualmente, al día de hoy? ¿Cómo respondería usted a la pandemia hoy, usted? Yo, bueno, mire, eso evidentemente que es materia de la ejecución, de la gestión. Eso le corresponde al Poder Ejecutivo. Ya vemos los resultados de la pandemia, mal ejecutado, mal direccionado, una desgracia. Por eso el Perú está como está en estos momentos. Sin embargo, ¿qué es lo que haría? Propondría un texto único sobre las normas de la pandemia. Porque si usted ve, desde que apareció la pandemia hasta la fecha, no sé cuántas normas se han dictado, y a veces unas contradictorias con otras. Entonces tenemos que uniformizarlas y trabajar en un solo sentido, porque hay una dirección para salud, otra dirección para la policía, otra dirección para tal cosa, otra dirección económica, y no se sabe cómo, se camina sin rumbo. Sin embargo, si yo propongo como congresista un texto único, ordenado, de las normas de pandemia, la vamos a manejar mucho mejor. Esa sería mi propuesta para atender la pandemia. Porque yo no puedo decir, voy a llevar medios aquí, voy a llevar ambulancias para allá. No, no, eso no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde al Ejecutivo. Gestionar, sí. Si viene un pedido, por ejemplo, de una comunidad del exterior, donde me dicen que hay peruanos que no tienen atención debido a la pandemia y que no, porque hay peruanos que no tienen seguro, entonces yo podré gestionar para que a ese peruano que está en el exterior y que está sufriendo de la pandemia, le pueda llegar una ayuda monetaria del Estado a través del consulado. Eso es lo que yo podría hacer. Tenía 15 segundos, ok. Los medios de prensa en el Perú, radio, televisión y prensa escrita, ¿gozan de credibilidad en el Perú? Sinceramente, no. ¿Por No. qué? Porque lamentablemente pues responden a un interés económico. A un interés económico y, y ellos no pueden en cierto momento criticar a quien les está dando de comer. Hemos visto que, por ejemplo, en la pandemia, ¿cuánto dinero le han dado a la prensa en época de pandemia? Y sin embargo, al pueblo lo han dejado abandonado. Todo ese dinero que le dieron a la prensa hubiera servido para comprar vacunas, mascarillas, para camas UCI, muchas cosas más. Sin embargo, se lo dieron a la prensa, ¿no? Entonces yo por eso creo que la prensa está parametrada. Y me gustó, por ejemplo, un comentario que hizo un ex candidato de Acción Popular, cuando le dijo en su cara a una periodista, en el Perú tenemos un grave problema. Y la periodista le dijo, ¿y cuál es el problema? Ustedes, le dijo. Ustedes, le dijo. Ustedes los periodistas son el problema. Porque ustedes cambian la verdad de acuerdo a lo que les dictan. Ese es mi criterio. Ojalá
Ojalá, miren, se trató de sacar una ley para cortar eso. Eso creo que lo propuso el congresista Mulder. Y se le fueron encima y no salió. La prensa lo comenzó a machacar y no salió esa ley. Para normalizar pues el pago de publicidad del Estado a los medios de comunicación. Y para eso está sirviendo, ¿no? Así es. Tiene 8 minutos. Ok. Repregunta. Willax expresan de que está vinculado a Fuerza Popular, así como otros medios. ¿Usted qué opina? ¿Que Willax? Sí, es lo que dice el señor este. ¿Que Willax está vinculado a la Fuerza Popular? No creo, ¿ah? Dice No creo porque yo les he visto Willax, ¿no? así como otros medios de prensa, están vinculados a Fuerza Popular. ¿Usted qué opina? Es lo que pregunté. Yo creo que no hay ningún medio vinculado a Fuerza Popular. Ningún medio vinculado. Que yo sepa, todos los medios le dan duro, siempre le han dado duro al fujimorismo. Hasta la actualidad lo siguen dando. Así que no podría decirse que hay un vínculo con alguien que todos los días le da duro, ¿no? Que lo critica y misericordia, que saltan con refritos, que saltan con calumnias. No, pues no hay ninguna forma de decir que están vinculados, ¿no? Por el contrario. Ok, tenía 54 segundos más. Ah. Otra. ¿Son las redes nocivas para la democracia peruana? ¿Por qué? No, no son nocivas. Cuando son bien utilizadas. Por ejemplo, lo que acaban de hacer esos jóvenes, eso sí es nocivo. Pero los que la utilizan para eventos como el que está haciendo usted, es beneficioso. Hay que verlo de esos puntos de vista. Pero en el general, las redes sociales ayudan a que, en el caso de la política, el elector pueda formarse una idea de a quién puede elegir, ¿no? Porque mire, ahora pues, lamentablemente los periódicos ya han desaparecido, ¿no? La prensa escrita ya no se utiliza mucho, la televisión tampoco, ¿no? Imagínense, el debate en redes entre Trump y Biden ha sido tremendo. Todo ha sido por redes. Entonces, yo creo que las redes pueden ser positivas cuando están bien dirigidas. ¿Qué generó la existencia de los PECs en el mundo? ¿Cómo? ¿Qué generó la existencia de los PECs en el mundo? De los peruanos en el exterior. ¿Qué causó? ¿Qué generó? ¿Qué generó? ¿Qué causó? ¿Qué causó? ¿Qué generó? Bueno, causó que la comunidad peruana tome conciencia de su rol. Vuelvo a leer lo que dice acá. Lo que dice acá dice, ¿qué causó o motivó que los peruanos del exterior se fueran del Perú? Ah, ya, entendí mal. Bueno, hay muchas razones por las que los peruanos salieron del Perú. Hay muchas razones. Unas fueron económicas, otras fueron por temor, otras por estudios, por trabajo, etcétera, ¿no? Pero ¿le avisaste a la diáspora peruana, no. La diáspora peruana comenzó a verificarse desde los años 70. No le has avisado. Desde los años 70, aproximadamente. Porque yo tengo mucha familia que a partir del año antes del año 65. Yo tengo familia que vive acá en Nueva York y que vinieron en esa época.
Y ellos no vinieron por falta de oportunidades, sino que quisieron tener una nueva aventura en un nuevo país, ¿no? En salir para mejorar un poco, etcétera, ¿no? Y yo lo digo también porque, por ejemplo, yo tuve un compañero de estudios, tanto en la primaria como en la secundaria, y en San Marcos, un gran amigo mío, mi compadre. A él le gustaba mucho el inglés. Incluso a mí me insistía para que yo aprendiera el inglés. Y nos matriculamos al peruano británico en esa época, me acuerdo. Y él... Tiempo, lamentablemente. Ah, ya. ¿Usted o su invitado han aparecido en algún Vladivideo? En primer lugar, yo nunca conocí a este señor. Nunca lo conocí a ese señor. Yo nunca lo conocí a ese señor. A ese señor yo lo considero un traidor. Con eso basta. No sé, mi invitado si tendrá que responder a eso, no sé. Pero yo no sé, la verdad. Yo estoy seguro que Víctor ¿Qué dice su invitado a la pregunta? Estar en algún Vladivideo. Yo no lo conocía a este señor, no sé nada de él y no sé cómo estará. ¿Quieres que responda, Manuel? ¿Qué dice su invitado? Lo que le acaban de pasar la pelota, doctor Paredes. Así es, con mucho gusto, ¿no? Yo no tengo ningún... Se la han pasado de taquito. De igual manera, ¿no? Gracias a Dios y también por una decisión personal. Nunca tuve absolutamente, en ningún instante, no lo conozco para mí no es un señor, ahí sí discrepo con Julio, para mí es un delincuente. Por todo lo que se le conoció. De manera que en ese sentido jamás hubiese yo tenido buenas amigas con ese fulano. Y por otro lado, nunca me reuní ni nunca pues le hubiese aceptado jamás alguna indicación así venga de parte del presidente que él se hubiese inventado. De manera que contundentemente te respondo así, Manuel. Y a todos mis amigos que me están escuchando o que van a escuchar cuando repitas este programa en las redes. Así es. Don Manuel, ¿me permite? No sé, le preguntaría, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Claro. Vamos a dentro de las repreguntas lo podría haber hecho, pero a ver, cambiemos un poco el formato. ¿Tiene algo que agregar, señor Cárdenas? Un minuto, por favor, con el permiso del señor Julio Zelaya, del señor Víctor, los invitados y de los que nos están escuchando. Para quienes me conocen, no me conocen, perdón, mi nombre es Arturo Cárdenas. Conozco mucho tiempo al señor don Julio, conozco de su condición como peruano y a quien comparto, y considero que él es una de las personas que sí están garantizados para representarnos a aquellos que decidan elegirlos a él. Pero él también sabe mi posición por razones de mi antifujimorismo. Señor Víctor, usted es una persona llegada al señor presidente Fujimori, le estoy dando ese y posiblemente si llegan a conversar va a saber usted más de mí. Yo soy militar retirado, especialista en inteligencia, columna vertebral de la inteligencia del Perú, con modestia aparte. Conozco mucho de los políticos, soy parte de un grupo de peruanos militares que hemos trabajado en el sistema en la comunidad de inteligencia, y cuando lo escuché al señor Víctor, al ministro Víctor Paredes, me afirmó algo de lo que nosotros como inteligencia electrónica y en todos los campos de la Marina podemos aseverar esta vez, que muchos ministros, funcionarios, así como el señor Víctor Paredes gozaba de la confianza del presidente Fujimori, desconocían ciertas cosas que nosotros conocemos. Yo estoy en este país gracias a
primero a Dios y haberme enfrentado a un grupo que quiso eliminarme como agente de inteligencia. ¿Por qué? Por las cosas que mucho se sabe y que mucho se oculta. Pero tengo la capacidad moral, con pruebas, de decir que el gobierno del presidente Fujimori, le estoy dando su énfasis en esto, se cometieron muchas cosas con desconocimiento, así como el señor Víctor Paredes lo está manifestando. Entonces, yo sé que hay seguidores, hay simpatizantes del fujimorismo que son de buenos sentimientos y tienen la esperanza de que la señora Fujimori va a cambiar el país. Pero nosotros que hemos conocido a todos los políticos, los 10 dedos que tengo de la mano son demasiado para decir cuántos políticos desde la época que gobernó han sido honestos. No quisiera empañar, sí, ¿no? Voy a agradecer esto y es por eso que considero, para terminar, por favor, es por eso que si el señor Zelaya se va a presentar por los PECs, no va a representar, porque lo acaba de decir, él va a seguir una línea de su partido y así no vamos a hacer patria. Gracias. Manuel, si me permites señores, invitado y ¿cómo es esto? Y expositor principal, el señor Zelaya, en el orden que ustedes consideren válidos para responder a los puestos por el señor anteriormente, el señor Arturo Cárdenas, por favor. Julio, adelante. Sí. Bueno, yo no sé, el amigo Arturo Cárdenas, a qué político se refiere. Si solamente se refiere a los políticos que estuvieron en la época de Fujimori o a los posteriores. Porque resulta que los posteriores políticos que sucedieron a Fujimori resultaron peor que Montesinos. Imagínense ustedes. ¿Cuántos millones le encontraron a Montesinos? A ELA, no a Fujimori. Le encontraron 240 millones en los bancos suizos. Y del 2000 hasta la fecha, ¿cuántos millones se ha perdido en corrupción? Cientos de miles de millones. Entonces, ¿de qué políticos hablamos? Hay que hacer la distinción. Usted parece que se refiere solamente a los políticos de la época de Fujimori. ¿Y los otros políticos por los que quizá usted también votó? Ahora dice que yo no lo voy a representar. Seguramente que no va a votar por mí. A lo mejor usted va a votar por otro que solamente por el hecho de que no es fujimorista, porque es antifujimorista. Usted lo acaba de decir. No vota por el plan de gobierno. Usted vota por su antifujimorismo. Usted está llevado por su odio hacia fujimorismo, que es distinto. Yo voto porque he leído los planes de gobierno de los demás partidos y considero que el más acorde con la realidad peruana es el plan de gobierno de Fuerza Popular. Y lo invito a que lo lea, sin pasionismo. Quítese el odio de los ojos, lea nuestro plan de gobierno y se va a dar cuenta usted que es el mejor. Ahora, usted no le puede achacar lo que sucedió en la época de Fujimori a la actualidad. ¿Qué culpa tiene de ello Keiko? Es más, Keiko lo ha repetido muchas veces, que ella deslindó totalmente y le aconsejó a su padre que dejara a Montesinos de un lado. Bueno, son cosas pues que suceden y por esa razón incluso nuestro presidente Fujimori está pagando pues una culpa política. No es política, él no está pagando una culpa penal, está pagando una culpa política, que es muy distinto, amigo Arturo, ¿no? Usted es el invitado, usted puede exponer todo. Yo le he dicho, usted es un político, no va a conocer más de lo que nosotros sabemos. Le digo, y no es odio, no trate de confundir o tratar de la consabida palabra de odio. Usted ha visto si muchos de sus seguidores o de los fanáticos, no quiero ser despectivo, usted va a ver que cada opinión o comentario va a recibir la agresión hasta más cruda. Entonces, no, yo le sugeriría, le digo por esto, don Julio, yo lo respeto, lo aprecio bastante. Gracias. Pero, por ejemplo, una de las cosas, y voy a ser muy enfático,
Usted cuando habla como abogado de que el doctor, el exfiscal Chávarri, ha sido un perseguido, usted como abogado sabe que violentar una oficina lacrada es un delito. Entonces, los que los estamos viendo, ¿qué opinión podemos merecer de un abogado que se hace cómplice de un hecho penado? No trate de quedar más mal de lo que está. Perfecto, sus propuestas, yo le digo, sus propuestas son buenas sus propuestas, pero ¿qué va a pasar? Que usted va a seguir una línea, ya lo dijo, una línea de mando. Yo aplaudo, por ejemplo, dos políticos y con nombres propios. Carlos Anderson de Podemos Perú, que le dijo a la opinión pública que él estaba de acuerdo que cerraran las pseudo universidades del dueño de ellos. Y hoy día es el asesor de Pablo Secada, el que era del PPC. Lo sacaron, lo sancionaron, lo votaron y hoy día es de la lista número 3. ¿Se da cuenta? Cuando hay independencia, cuando decimos las cosas en su debido momento. Y usted no puede decir que no ha habido hechos vergonzosos del fujimorismo. Ha habido. Hay que hacer un mea culpa. Yo le he llamado a la reflexión muchas veces, don Julio. Mucha gente lo aprecia a usted, pero su posición intransigente lo hace mal. ¿Me entiende? Yo no es que no trate de enmarcar y no sea más del resto. Odio no es odio. Yo le estoy manifestando mi posición. Gracias. Señor Cárdenas, por favor. Sí, voy a dar minutos para quisiera hacerle una réplica. de la opinión el invitado del señor Zelaya. Víctor, ¿tú deseas hablar? No es mi rol emitir opinión respecto a lo que ustedes dicen. Sí, así es. Sin embargo, considero válido, puesto de que el señor Paredes, al igual que el señor Zelaya, han sido parte primigenia de la etapa del periodo Fujimori, que nos dé su opinión al doctor Paredes al respecto. ¿Qué opina, por favor? Sí, con mucho gusto, pero Manuelito, si me permites, si es que Julio puede opinar mejor con respecto a lo que ha dicho el amigo Arturo, sería mejor y yo después puedo cerrar un poco la respuesta con mi intervención, si te parece. Bueno, mire, don Arturo, nuestra propia lideresa ha reconocido que han habido errores. Ella lo ha reconocido. Y está pidiendo una oportunidad. Porque mire usted, ¿a qué nos ha llevado esto? Y yo, ¿por qué digo que usted se está llevando por el odio? Porque ya pasaron muchos años de lo que le sucedió a usted y todavía usted tiene la espina creyendo que lo siguen buscando a muerte, que lo quieren matar. Y eso ya no, se está equivocando. Perdón, déjeme terminar. Usted sigue con esa espina. Yo no niego que no haya sido así. Es muy posible, usted lo está diciendo, yo le creo. Usted es un hombre de palabra, lo conozco usted perfectamente, lo estimo y lo aprecio, y usted lo sabe. Pero usted sigue con eso, ¿no? Entonces, usted jamás va a decir lo contrario porque intentaron asesinarlo. Pero no le intentó asesinar Fujimori, no. Son aquellas personas que tenían otro interés detrás de Fujimori. Y que incluso estaban en la contrainteligencia, militares como usted. Estoy seguro que eran militares como usted, no políticos. Esa es otra cosa. Entonces, pues, amigo, yo lo llamo a la reflexión, como amigos que somos. Reflexione. Ya no siga con lo mismo, porque le digo, estos mismos argumentos se los vengo escuchando hace mucho tiempo, ¿eh? No me los estoy diciendo ahora. Y hace mucho tiempo que se lo escucho, ¿sí o no, don Arturo? Es la verdad. Y sigue con lo mismo, no cambia. Nosotros estamos cambiando. Nosotros estamos asentando nuestros errores. Lo ha dicho nuestra propia lideresa, ¿no? Entonces, ya pues, ¿no? ¿Qué más? Hay que despojarnos de esas cosas que hubieron anteriormente, que quizás nos afectó familiarmente, ¿no? Que hizo que usted viniera a este país, pero eso ya pasó.
Eso ya quedó, pues, no digo en el olvido, porque yo creo que usted nunca lo va a olvidar. Como Vargas Llosa nunca va a olvidar que Fujimori le ganó las elecciones. Eso es imposible. ¿Cómo lo vamos a cambiar a Vargas Llosa? Pero yo creo que usted sí puede cambiar, amigo Arturo. ¿Ok? Tiempo. Muy bien, muchas El gracias. número que le han asignado a usted, señor Zelaya, el número 3, ¿es consecuencia de qué? ¿Ha habido una suerte de evaluación a cada uno de sus candidatos, una suerte de elección popular? ¿Cómo así ha sido usted asignado al número 3? Bueno, eso me permite decirle una cábala. Que yo estoy contento con ese número 3. ¿Por qué? Porque es la tercera vez que soy precandidato. A la tercera se me hizo. Me pusieron como candidato. Me dan el número 3. Y esta es la tercera vez que postula también Keiko Fujimori. Y yo creo que la tercera es la vencida. Así que el 3 está de por medio, el 3 es la cábala, y esta vez, en el 2021, el 3 va a prevalecer. La tercera vez de Keiko y la tercera vez mía. Y mi número 3. Ahora, ahora, lo que hayan decidido en ponerme en el número 3, eso, bueno, ya ha sido de acuerdo a unas elecciones internas que hubieron. Y al respecto yo no puedo cuestionar. ¿Ok? Okay. Bien. ¿Qué o quiénes son los beneficiarios de la existencia de peruanos en el exterior? ¿Qué Bueno, o ¿qué o quiénes son los beneficiarios de la existencia de peruanos en el exterior, diría usted? Bueno, mire, aquí hay varios beneficiados, ¿ah? En primer lugar, ¿quiénes se benefician? El país receptor. Porque nosotros los peruanos venimos al sitio donde vamos a trabajar, a tributar, a ser parte de la economía del país donde nos reciben. Entonces, el Estado se beneficia. Incluso se beneficia con el trabajo de los indocumentados, porque el Estado se queda con todos sus tributos, no les devuelve como le devuelve a los documentados. Entonces, por un lado, se beneficia el Estado receptor. Por otro lado, se beneficia el propio peruano del exterior, que logra una buena casa, logra vivir mejor que lo que estuvo en su país, en el país, esté donde esté. Y en tercer lugar, se benefician también las familias que quedaron allá. Y que nosotros, a través de nuestras remesas, los ayudamos, los apoyamos, para que también puedan salir adelante en nuestra patria, ¿no? Así que hay varios beneficiados en este aspecto, amigo Manuel. Tiempo. ¿Diría usted que las embajadas y consulados se benefician o perjudican del número de electores que existen en el área de su influencia? Bueno, a ver, no canto bien la pregunta. ¿Diría usted que las embajadas y consulados se benefician o perjudican del número de electores que existen en el área de su influencia? Bueno, ellos tienen una obligación. Sean pocos o sean muchos, los tienen que atender. Pero para eso, le repito, Fuerza Popular, dentro de su plan de gobierno, tiene la mejora de los servicios consulares para que el peruano del exterior pueda ser mejor atendido en sus requerimientos, ¿no? Entonces, ni lo perjudica ni lo favorece. Simplemente tienen que cumplir con su función. Para eso estudiaron, para eso se prepararon, para eso aceptan el cargo y para eso nos están representando en cierta forma, ¿no? Ellos nos representan como Estado. El congresista nos va a representar como pueblo. Es una cosa distinta. Y entre ambos tendrá que haber permanente coordinación, ¿no? Así es la cosa, mi amigo Manuel Aurelio. El presupuesto que le asignan a consulados y embajadas en el mundo dependen del número de los peruanos que existen en el exterior. A mí me parece que sí, es por simple lógica, porque un consulado donde hay, por decirle, 500 peruanos,
No va a ser igual la atención que un consulado como el de Patterson, donde hay 53.000 inscritos y más de 150.000 peruanos que viven aquí en el exterior, en Patterson, por ponerle un ejemplo. Entonces, ese consulado va a requerir de mayor presupuesto. Eso tenemos que mejorar. Que muchas veces, yo soy testigo, y don Arturo también, que el consulado no tiene personal para eventos como el que se avecina. Y hay personas que se ofrecen voluntariamente, como don Arturo, que van y trabajan por el consulado. Yo le he visto a don Arturo trabajando con el cónsul y con un grupo de personas apoyándolo al cónsul en las épocas electorales. Y eso es verdad. Eso se podría evitar si hubiera personal suficiente, pero no lo hay, no lo hay. Entonces el cónsul tiene que llamar a personas de buena fe, como don Arturo, que ahí está controlando las elecciones, ¿no? Así es. Tenía 50 segundos, ok. ¿Los consejos de consulta han sido un éxito o un fracaso? Bueno, para mí fue un éxito conseguirlo y se hizo con bastante lucha también, porque no había forma de que la comunidad tuviera un vaso comunicante con el Estado. Solamente iban al consulado para los efectos administrativos, ¿no? Tramitar su DNI, su pasaporte, poderes, certificado de supervivencia, etcétera. Pero no había más allá. Entonces se crea el Consejo de Consulta para, vuelvo a repetir, que sea un vaso comunicante entre la comunidad y el consulado, para que a través del Consejo de Consulta se viabilicen todas las necesidades y se puedan resolver las necesidades que el peruano tiene en su respectiva circunscripción. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que el reglamento está malo. El reglamento está malo. El reglamento difiere bastante con lo que fue el espíritu de la ley. Y mire usted, basado a ese reglamento, hace 7 años, por ejemplo, que en varios países no hay consejo de consulta. Porque hay una traba, que es en cuanto a lo que se refiere, el porcentaje de electores que debe asistir para que declarar válido el acto electoral de la elección de los consejeros de consulta, ¿no? Y entonces también dentro de mis proyectos estará no reformar el estatuto, porque eso le corresponde al Ejecutivo, pero sí gestionar para que ese reglamento sea cambiado. Porque hay otros aspectos más que yo tendría que mencionar. Hay muchos artículos en el reglamento que hay que cambiar, ¿no? Que ya son retrógrados, que ya no sirven para el caso. Pero la ley en sí está muy buena. Está muy buena. Así es. ¿Sus propuestas tienen respaldo financiero? ¿Cómo? ¿Sus propuestas cuentan con respaldo financiero? ¿Mis propuestas? ¿Sus propuestas tienen respaldo financiero o están involucrando qué es lo que le va a significar al Estado hacerlas realidad a sus propuestas? No, ninguna. ¿Por qué? Porque nosotros los parlamentarios, digo nosotros porque ya me doy por elegido, no podemos generar gastos al Estado. Entonces, mis propuestas serán leyes que el Estado tendrá que reglamentar y ahí el Estado tendrá que decidir el presupuesto que le debe asignar a cada proyecto. Como lo hacen en todas las normas, ¿eh? Sale una norma, el Estado la reglamenta y ahí decide cuánto va a presupuestar para ese proyecto. Entonces, la capacidad de gastos no le está permitida, de acuerdo a la Constitución, al congresista, al Parlamento. ¿Diría entonces usted que las propuestas se pueden lanzar libremente sin contar con un respaldo financiero a futuro? Bueno, la propuesta se lanza debidamente estudiada y se le puede proponer al Estado que el reglamento lo haga en tal sentido, pero no puede decidir, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con respecto a los consejos de consulta. Una de las funciones de los consejos de consulta dice que es en cada circunscripción llevar a cabo
eventos que promuevan nuestra cultura, nuestras danzas, nuestro patriotismo. Pero no hay presupuesto para eso. ¿Te das cuenta? Entonces, Y eso lo dice el reglamento, no lo dice la ley. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que puede hacer el congresista es gestionar ante el Ejecutivo para que esto que está promoviendo tenga un presupuesto asignado. Si no, no se va a realizar. ¿No? No es un saludo a la bandera. Una ley no es un saludo a la bandera. El reglamento es el que tiene que formularse. Y hay una cosa que le digo, amigo. Usted no se imagina la cantidad de leyes que han salido y que el Ejecutivo hasta el momento no reglamenta. Hay una gran cantidad. Y es cuestión de decisión política del Estado, reglamentar las leyes. Y no lo hacen. Y el Parlamento, claro, en eso sí, debería tener iniciativa para poderlos obligar. Y creo que por ahí me parece que algún candidato o algún congresista ha presentado un proyecto al respecto, en el cual se le va a otorgar un plazo máximo al Estado para que pueda reglamentar una norma, ¿no? Porque hay normas, hay leyes que han salido hace 3 años y que hasta ahora no se reglamentan. Imagínense usted. Es cuestión de capacidad de gestión del Ejecutivo, ¿no? Así es la cosa. Repregunta del chat. ¿Diría usted que el Congreso de la República es una impresora que imprime y de pronto se da cuenta que no tiene tinta? No. Porque mire, desde que apareció el hombre, se ha regido bajo leyes. Y en esa época no existía tinta. El Senado en Roma, por ejemplo, usaban el papiro. Y ahí, ¿de dónde nace nuestra política? ¿De dónde nace nuestra democracia? Desde esas épocas. Entonces las normas se tendrán que seguir dando. Y le buscaremos tinta, pues. Ya digo, en esas épocas no se utilizaba la tinta y se daban normas, se daban leyes. Y como se ha hecho toda la vida, ¿no? Vamos al Código de Hammurabi, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas cosas más que podríamos dar como ejemplo, de hace siglos, donde siempre las naciones, los países se han regido bajo las normas, ¿no? Bajo las leyes que propician quienes la tienen que hacer. Todavía le queda un minuto. Ok. ¿Es lo mismo suponer que conocer? Por ejemplo, quien esté en la tribuna y el que juega en la cancha. Bueno, yo le digo una cosa. Yo siempre le digo a mis amigos periodistas, que son periodistas deportivos, que fueran mejores deportistas si han jugado la pelota. Fueran mejores deportistas. Con eso yo no... Lógico, es la verdad. Porque podrían con mayor acercamiento, con mayor veracidad, opinar al respecto, ¿no? Así que yo no creo en suposiciones, sino en cosas concretas. ¿Conoces o sea, no señor conoces? Zelaya, la pregunta, usted es un jugador en la cancha. Yo soy jugador, porque juego en política hace muchos años. Yo no soy improvisado en política. Y como le repito, para ser congresista uno tiene que tener experiencia política, por lo menos partidaria, por ahí se comienza. Porque no se olvide que todo partido se funda con el objetivo final, que es la toma del poder. Independientemente de su ideología, ¿no? El paradigma de todo partido político es la toma del poder. Así es la cosa. Bueno, esa fue la última que tenía acá. Desde ya le agradezco por su paciencia y la paciencia de los aquí presentes. Tiene sus palabras finales. Por favor, Manuelito, señor Zelaya. antes de que dé las palabras finales, yo quisiera te pedí por favor que al final... ¿Cuánto tiempo, doctor? ¿Cuánto tiempo? Porque con 2 minutos
No, no, no. Yo te pediría unos 5 minutos cuanto menos. 5 minutos. Ok, 5 minutos. Sí. Porque es importante. En primer lugar, yo quiero agradecer a Manuel Aroni y a Julio Zelaya, grandes amigos de muchos años, hace muchos años, y esto que lo escuchen bien todos los amigos de Estados Unidos, todos los hermanos que viven en Estados Unidos principalmente, para que sepan que no soy un desconocido para ellos en primer lugar. En segundo lugar, decirles que mi presencia aquí no es para buscar hacer una campaña más como la que suelen hacer todos los candidatos, como lo hacemos todos los candidatos. Sencillamente porque no, los peruanos, ustedes no votan por mí, no pueden votar por mí, pero sí sus familiares, por supuesto. Los familiares que tienen ustedes en Lima. Y eso sí les voy a pedir, que lo consideren por las siguientes razones que voy a exponer. Y en tercer lugar, porque cuando me pidió Julio esta oportunidad, yo le acepté inmediatamente pensando en que cualquier, así como está sucediendo, cualquier pregunta o duda que pudiera aclarar en favor de los propósitos que él tiene para ser congresista, aseverarlos y decirles que efectivamente, ¿no? Es bueno que tengan la confianza de él porque políticamente él es fujimorista de los años 90, no es un fujimorismo de ahora. Él ha sido incluso gobernador de Lima por 5 años, durante 5 años, del 95 al 90, cosa que no ha hecho Julio. Lo que lo pinta, digamos, como un fujimorista original de lo que fue el movimiento inicial de Cambio 90, que fue el primer partido que le dio prácticamente con nombre propio el ingreso al fujimorismo, a la vida política del país. Evidentemente que yo con mayor razón, porque sencillamente tengo que decirles, queridos amigos, y si no lo sabían, yo participé con el ingeniero Fujimori desde sus inicios. Hicimos el partido Cambio 90, y eso le consta a Julio, a Manuel, desde que estuvimos en La Molina, porque somos conocidos desde La Molina como profesores que hemos ejercido la docencia en esa universidad. Ahí nació, y es largo de contar, tan es así que estoy incluso a corta de sacar un libro al respecto, que va a ser la verdadera historia del Cambio 90, no lo que se ha escrito hasta ahora. Porque yo tengo el privilegio de haber trabajado con este hombre desde el pensamiento que tuvo para participar en política, por qué razones se hizo. Entonces, desde ese punto de vista, yo les pediría que tengan confianza en todo. En tercer lugar, yo pienso que lo que mencionó acá el amigo Arturo Cárdenas, un poco no lo he entendido completamente, pero si me equivoco, me disculpas, pero me corriges también al mismo tiempo. Al margen de la opinión que ha dado Julio, porque no me corresponde a mi opinar en ese sentido, más aún que ustedes viven en Estados Unidos y conocen muchos detalles, digamos, de la convivencia de los peruanos allá. No me corresponde a mi opinar. Pero sí lo que me corresponde es un poco haber percibido de que está en Estados Unidos porque aquí lo quisieron matar. No sé si me equivoco. En buen romance, por llamarlo con sus propias letras. Entonces, mi pregunta viene porque también ha trascendido un poco que hay una suerte de conocimiento de lo que hizo este delincuente Montesinos y que era la razón por la cual se había ido. No sé si ustedes conocen y actuaron acá al lado de él en los tiempos en que la inteligencia participó o no. Esa era un poco mi confusión en ese sentido. Pero si es que realmente ha sido la razón para poder viajar a Estados Unidos por esas razones, no quiero pensar de ninguna manera que ha sido como resultado de una acción o una orden de Fujimori para que pueda eliminar a quienes en su gobierno actuaron de esta forma. Porque eso no lo aceptaría porque no es cierto. Absolutamente. Y sería una aseveración realmente antojadiza, caprichosa, mentirosa, ¿no? En el caso que fuese así. Entonces, en ese sentido, yo quisiera aclarar esto de una vez por todas. No solamente lo digo aquí en el Perú, sino también, en todo caso, entre todos los peruanos que viven en Estados Unidos. Ahora, cuando en algún momento dice que usted es de inteligencia y sabe muchas cosas que no sabemos nosotros, Arturo, permítame decirle, de repente sabemos igual cosas. Y yo sin haber sido inteligente. ¿Por qué? Porque yo he tenido mucha información de la que muchas veces el presidente Fujimori no la tenía. Y no la tenía porque este sinvergüenza había rodeado
había hecho un círculo que hacía imposible, ¿cómo se llama?, que realmente el presidente Fujimori llegara, digamos, muchas veces a tomar mejores decisiones. Y eso me consta en muchos casos personales, que no lo voy a pensar a discutir aquí, porque no es el medio, no es el momento, no es lo conveniente tampoco, porque los fines son otros, ¿verdad? Usted Así me es. entiende, amigo. Yo lo entiendo. Pero, claro, pero lo que quiero decir es que yo sí sé. Y le menciono dos cosas que usted sí me va a entender. Las armas compradas y los hermanos que participaron con eso. ¿De acuerdo? Hay muchas cosas de esas que me corroboran y me dan la autoridad moral para decirles cómo se llama, que no es lo que se dice. Ahora, yo aquí les he mostrado, aquí lo voy a, ojalá lo puedan percibir. Miren ustedes. ¿Lo ven? ¿Lo pueden apreciar? No se distingue muy bien. Pero nárralos, lo podemos entender. Esos viajes en helicóptero, solo por mostrar dos de ellos. Eran los viajes que yo hacía, por ejemplo, a Chuchi, a Vilcashuamán, a Huancazancos, a Huancabamba, a Barranca. Y ustedes saben, amigo Arturo, qué lugares eran esos. ¿Se acuerda usted qué lugares eran esos? Definitivamente. Lugares que Sendero Luminoso los denominaba territorios libres, ¿verdad? Ahí he estado yo, como ministro de Salud. Yo no he estado tomando té ni café de tías, como mucha gente ahora se rasga y lanza la crítica fácil. No, yo he estado ahí. Y tengo las fotos. Tengo como 5.000 fotos. No son casualidades. Entonces, en ese sentido, mi querido Arturo, no lo estoy acusando ni respondiendo de una manera, sino para que escuchen todos los peruanos que las mentiras que se dicen con respecto a la posibilidad ahora y la aspiración que el fujimorismo tiene para llegar a ser gobierno es válida. Por una sencillísima razón también. Si yo le mostrase estadísticas, ustedes se asustarían. Y acá tengo una que no ha sido por este momento, sino que de la que yo tengo que leer para poder responder bien. Ojalá lo pudieran ver. Miren ustedes este cuadro. ¿Lo pueden ver? Esa parte alta es la inflación del 90 con que recibimos el gobierno. 6.500 y pico de por ciento. Y miren cómo fue bajando y cómo hasta el 2000 entregamos la situación de la hiperinflación en el país. Eso no se consigue en las formas en que dicen que el fujimorismo fue corrupto, fue genocida y fue una serie de cosas. Es así, mi querido amigo. Vamos a hablar con cifras, vamos a hablar con verdades. Y eso me corresponde a mí. Porque así como le he enseñado esto, estas fotos, también le puedo enseñar, por ejemplo, estas otras tantas. Cuando hemos ido a nivel nacional a entregar cosas, ahora a nivel nacional, con un presupuesto de 600 millones de soles, como presupuesto operativo del sector salud. 600 millones de soles. ¿Sabes cuánto tiene el presupuesto salud ahora? ¿Este año? ¿O desde el año pasado? 18.000 millones de soles. Solamente salud. 18.000 millones de soles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo está la salud ahora? Y podemos hablar muchísimo, yo particularmente. Y si estoy participando ahora, es por una invitación que me hizo el presidente Fujimori después de 20 y tantos años. Hemos conversado largo. Hemos conversado de este país que no puede perder esa situación económica que dejamos poco a poco, porque después de esta pandemia cualquier cosa puede pasar y tenemos que impedirlo. O sea, entre nosotros no podemos pelearnos, no podemos crear situaciones, ¿cómo se llama?, que realmente nos llevan a enfrentamientos que nos hacen perder tiempo. Eso es lo que quieren los caviares. Eso es lo que quieren los antifujimoristas. Entonces, en ese sentido, mi querido Arturo, yo no voy a pedirle que lo apoyo, que vote por Julio Zelaya porque dio su punto de vista. Pero yo le pido un acto de reevaluación, en todo caso, de las cosas. Porque es importante por el bien de este país. Y yo sé que los peruanos pueden hacer mucho. Y yo tendría dos cosas que después le voy a pedir a Julio que me escuche y los considere para ver una posible evaluación.
primeramente con el movimiento económico que generan los peruanos y que envían a este país. Canalizarlos de una forma que no solamente beneficie a los familiares a quienes se les envía, sino también a la comunidad organizada. Y eso se puede, ¿a través de qué? Del cooperativismo, en realidad. Es una herramienta que incluso el próximo jueves yo los invito, si me das ¿cómo se llama? Su correo, puede enviar la invitación a Manuel, lo voy a hacer, ¿no? Porque estamos haciendo unas conferencias virtuales. Hemos tocado el tema económico, hemos tocado el tema de salud, vamos a tocar el tema el próximo jueves de cooperativismo, vamos a tocar el tema de educación en la próxima, y en la subsiguiente, todos los días estoy en mi casa, Sí. claro, pero ustedes me tienen que... Pero siga nomás. Ya, y la subsiguiente va a ser sobre tecnología. Esa tecnología que este Perú de hoy no le da la gana de adoptar. Yo les digo, no les da la gana. Yo, como miembro de la Fundación Andina de Desarrollo, en convenio con una empresa peruana, de un amigo peruano que nos conocemos años, hemos desarrollado realmente programas software de tipo, ¿cómo se llama?, tan especial que ha podido servir para poder reducir el problema de la pandemia aquí en el Perú. Fácilmente, sin ningún problema. Estamos a punto de poder probar un aplicativo para ser utilizado en el teléfono, para hacer seguimiento a los COVID, tal igual lo hizo Singapur, que ha sido uno de los países que ha podido reducir su problema, no por el seguimiento que hizo de esta manera a los enfermos por COVID. Lo hemos podido hacer nosotros, no le da la gana. Se lo hemos ofrecido al presidente Vizcarra, independiente de que sea otro gobierno, porque lo que nos interesa es la salud del país, es lo principal, del pobre, lo que menos tiene, de los que no pueden viajar a Estados Unidos a ponerse vacunas. Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces yo en ese sentido, yo les pido que recapaciten un poco en ese sentido. Hay muchas cosas que podemos hacer. Dejémonos de este tipo de acusaciones que, como yo les estoy explicando, son trae los pelos, jala de los pelos, por decirlo menos en realidad, por decirlo menos. Y otra cosa que quisiera, y con esto termino, es un poco enfatizar, mi querido Manuel, yo no estoy apoyando al fujimorismo porque me lo han pedido o porque de repente he recibido algo, ¿no? Sería lo gracioso, ¿no? No, estoy convencido de que ni tampoco siquiera porque me pueden preguntar, ¿eso significa que el presidente Fujimori va a ser el que dirige el gobierno? No, no, en lo absoluto, se los puedo asegurar, sino porque Keiko Fujimori la voy a apoyar, no porque sea su hija, no porque continúe como muchos enemigos dicen, va a ser la continuidad de un gobierno dictatorial. No, perdónenme la expresión, es la estupidez más grande que puede haber. Se los digo. Es una persona capaz, es una persona que se ha preparado, es una persona que desgraciadamente cometió tales errores que en las elecciones pasadas perdió por eso. Y por absurdos, digamos, mensajes que gracias a Dios se ha dado cuenta y está pidiendo disculpas. Yo lo creo con sinceridad respecto a cómo se llama su padre. Entonces yo creo que la situación del Perú está para un poco recapacitar sobre esa situación. Y en ese sentido la voy a apoyar porque creo que está preparada para eso en realidad. No para estas figuras que estaba mencionando, sino simplemente porque es una opción que tiene el Perú, que tiene el país. El Perú, mis queridos amigos, no quiere saber nada de la política. La población, el peruano, no quiere saber nada, no le interesa qué presidente vamos a tener después de todas las próximas elecciones. No le interesa qué congresista, no le interesa ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque ha llegado a un grado de frustración tal que no le interesa que salga cualquiera. Absolutamente. Esa es una verdad que tenemos que tener en cuenta. Y la única forma en que sí podemos hacer que no se pierda, que no se llegue a ese extremo, porque sería gravísimo en realidad, es que nosotros le devolvamos la capacidad de empoderamiento que debe tener el ciudadano. El empoderamiento ciudadano significa que recupere su capacidad de llamarle la atención y de censurarlo o de eliminarlo de la función. Tiempo, doctor, disculpe. Ya, a quienes realmente no están haciendo su papel. Entonces, yo les pido simplemente reflexión sobre eso nada más. Cualquier cosa, con mucho gusto, para responder en otra oportunidad. Gracias, Manuel. Palabras finales, señor Zelaya.
Parlante. Micrófono. Como dijo Víctor, este video se va a grabar, se va a retransmitir en muchas redes. Y entonces yo le tengo que decir a los peruanos del exterior que el próximo 11 de abril haga un voto inteligente, un voto de conciencia, por muchas razones. Porque, les vuelvo a repetir, el plan de gobierno de Fuerza Popular es el que más está acorde con nuestras necesidades peruanas, de Perú, de todas las latitudes. Y yo les invito a que los comparen, compárenlo con los demás planes de gobierno. Yo no he leído todos, la verdad, pero he comparado algunos y hay una abismal diferencia, ¿no? ¿Y por qué tienen que votar por mí? Porque como ya lo dijo Arturo, él me conoce, él dice, ¿no? Que por un lado, don Julio no me representa, pero por otro lado dice que soy una buena opción. Ojalá que en este tiempo corto que nos queda, yo quisiera hacerlo recapacitar, posiblemente conversemos posteriormente, para ver si me queda su voto. Aunque yo lo veo un poco difícil, pero no hay cosa difícil cuando no se intenta. Voy a seguir insistiendo con don Arturo, que es mi gran amigo. Entonces, yo le pido a todos los peruanos del exterior, no solamente los que están en Estados Unidos, sino los que nos van a ver en Europa, en Sudamérica y en todas las partes del mundo, que vean a mí a una persona que los va a representar en la forma de vida, porque conozco cómo hacerlo, porque conozco todo el padecimiento de los peruanos que llegan a un nuevo país y se tienen que adaptar culturalmente y con las costumbres del país donde llegan. Yo lo hice, me tuve que adaptar, tuve que amoldarme a una nueva realidad y la conozco, sé cómo se sufre trabajando para una agencia. Trabajé muchos años en agencia. Después tuve la suerte de ingresar al ejército, al cuerpo militar, y ahí ya salí jubilado. Pero conozco de todo. He trabajado en pintura, construcción civil, en fin. Porque yo creo que el trabajo dignifica al hombre. Y el hecho que yo sea abogado, yo no iba a esperar sentado y me viniera a ponerme la papa en la mesa. No, yo la trabajé. Y también porque conozco la institucionalidad. Y don Arturo sabe, hemos participado juntos en algunas instituciones. Somos católicos ambos, somos nazarenos ambos, creo que también somos carmelitas. Yo he fundado la Hermandad de la Virgen del Carmen en Patterson, he fundado la Hermandad del Señor de los Milagros en Union City, soy dirigente de la Hermandad del Señor de los Milagros en New York, que es la hermandad más grande que existe en el mundo, con más de 500 hermanos, pero somos como 16 cuadrillas. Y he dado mi tiempo, mi trabajo, para dedicarme a eso. Y eso se llama vocación de servicio. Y yo la tengo. Por eso creo, quizá no sea el mejor candidato, pueden haber mejores que yo, pero creo que reúno las condiciones. Tengo liderazgo, tengo experiencia política, conozco la realidad de los peruanos del exterior, y bueno, te repito, soy el número 3, voy por la tercera vez, igual que Keiko Fujimori, que también se va por la tercera vez. Y creo que esta vez sí nos toca, a la tercera y la vencida. El 11 de abril, marquen la 2K y escriban en uno de los cuadrados en blanco, el número 3. Y me tendrán como su representante, si Dios quiere. Ese sería mi mensaje final. Y gracias, don Arturo, porque con usted siempre debatimos y lo hacemos alturadamente, respetándonos, sin perdernos la estima que nos tenemos. Porque yo pienso que la amistad está primero que la política. Y se lo hemos manifestado muchas veces a usted, don Arturo. ¿Sí? Gracias por cumplir. Así Gracias, es. don Julio. Bien, señores, primeramente para agradecer infinitamente a los participantes,
Disculpen una vez más la interferencia producida por gente que lo único que ha buscado ha sido ofender a la presente reunión. Y aprovecho esta oportunidad para recordarles que la próxima exposición corresponderá al candidato que viene presentándose por parte de la región de Europa, de Italia, el candidato Brito, de democracia, del Partido Democracia Directa. Así está también ya invitada la señora Jenny Fuentes. Pajuelo. Jenny Pajuelo. También ya se le ha hecho invitación a la señora Jenny Pajuelo. Al otro candidato, Carlos Jaico, también se le ha hecho llegar la invitación. Y seguimos a la espera en esa oportunidad de tener la suerte de que el candidato venga con su invitado, y como en este caso nos hemos visto enriquecidos con la participación, en este caso del señor Arturo Cárdenas, quien ha sido muy claro en sus precisiones. Asimismo, se ha utilizado las preguntas que se han recibido en el correo electrónico asignado a esos fines, y esperemos que la democracia sea la que gane, ¿no? Y que este 11 de abril el Perú elija a su mejor opción. Y de esa manera el Perú siga siendo un país digno de reconocerse como un país democrático. Tengan ustedes muy buenas tardes, y a sus órdenes, Manuel Aroni, para lo que gusten, y quedamos para cualquier oportunidad futura. Tengan buen día. Gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias a todos. Gracias, don Julio. Gracias, Víctor. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias. Dios lo bendiga. Bye, bye. Hasta luego.